Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy tengo un video que muchos de ustedes me estaban pidiendo y es cómo abrir una cuenta de negocios aquí en los Estados Unidos. Ya yo he hecho varios videos mostrándote cómo abrir una LLC, cómo solicitar tu EIN y ahora lo que falta es obtener una cuenta de negocios aquí en los Estados Unidos. Así que si te interesa abrir tu cuenta de negocios totalmente gratis aquí en los Estados Unidos, tú no te puedes perder este video. Así que sin hablar más, vamos directamente con el video. Ok, entonces como muchos de ustedes siempre me estaban preguntando que cuando le iba a hacer un video de abrirte una cuenta aquí en los Estados Unidos, ha llegado el momento. ¿Y por qué necesitamos una cuenta de negocio? Muchas personas siempre me preguntan, ok, Leonel, ya yo me abrí mi LLC, yo tengo mi EIN y ahora tú me recomiendas tener una cuenta de negocios o yo puedo tener mi cuenta, mi propia cuenta personal. Y yo siempre les recomiendo a las personas que es mejor tener una cuenta de negocios porque siempre es bueno separar lo negocio de lo personal. Siempre es bueno tener las finanzas separadas. Entonces, por eso yo les recomiendo a las personas abrirse una cuenta de negocios. Y en el día de hoy yo te voy a mostrar la que nosotros personalmente utilizamos hoy en día y esta fue la primera que nosotros empezamos a utilizar desde que abrimos nuestra LLC. Y de la que te estoy hablando es de esta que está aquí que se llama Novo. Novo es un banco totalmente, como quien dice, totalmente digital. Yo creo que ellos no tienen lugares físicos como un banco físico donde tú puedes ir, sino como que es todo a través del internet. Y esa es la que nosotros utilizamos. Como podemos ver aquí dice toda su cuenta comercial en una sola plataforma. Y entonces vamos a ver. Lo que ellos dicen está asegurado por la FDIC. Esto es súper bueno porque lo que dice es que si hay cualquier tipo de problema con tu dinero, ellos te garantizan que está asegurado por la FDIC y tú puedes estar asegurado hasta $250,000. Así que no hay ningún tipo de problema. Y esto es siempre bueno, asegurarnos que la cuenta de banco que nosotros vamos a utilizar esté asegurada. También ellos tienen bastante seguridad y también tienen controles instantáneos de tarjetas. Aunque es totalmente en línea, ellos te pueden mandar una tarjeta que tú la puedes utilizar como si fuera una tarjeta de débito. Así que eso también es súper bueno. Entonces lo que vamos a hacer es que, como dice aquí, podemos aplicar en línea y como en 10 minutos podemos hacerlo. Entonces le vamos a dar aquí donde dice empezar. Y lo bueno que ellos tienen, lo voy a poner en español y por lo cual nosotros también lo elegimos a esta compañía, es que ellos no tienen ningún tipo de cuotas escondidas, como que no te van a cobrar ningún tipo de fee ni nada por el estilo. Aparte de eso también ellos no hay ningún tipo de saldo mínimo que tú tienes que mantener en tu cuenta. También no hay ningún tipo de problema con esto. Y también la atención al cliente de ellos es súper buena y como ellos dicen es impulsada por seres humanos, no están utilizando robots ni nada por el estilo. Y también tienen bastante seguridad y todas las tarifas de cajeros automáticos son reembolsables. Así que yo te voy a dejar un código que yo tengo de esta cuenta de banco de Novo. Si tú utilizas el código Leonel Hiraldo Ramos, también te voy a dejar el link que tú lo puedes, solamente tienes que cliquear el link. Entonces tú vas a utilizar mi link y para ti eso lo que hace es que ellos me van a dar $40 si tú utilizas esta cuenta de banco. Así que si tú quieres apoyarme y quieres utilizar el link que nosotros utilizamos, tú lo puedes hacer. Entonces, si queremos empezar, si queremos utilizar, lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, yo voy a utilizar el info@modofba.com, que es nuestro correo, y aquí voy a tratar de generar una contraseña. No sé, le voy a decir que voy a utilizar esta contraseña que esto me está recomendando, así que la voy a copiar y le vamos a dar aquí a empezar. Y luego me está diciendo que me ingrese un código. Y luego me está diciendo que ingrese el código que ellos mandaron a info@modofba.com. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a buscar ese código para ponerlo aquí. Vamos a ver cuál fue el código que ellos me mandaron. A ti te van a mandar el código a tu correo electrónico, así que lo único que tienes que hacer es revisar el correo electrónico y ahí tú vas a ver el código de confirmación que ellos te van a enviar. En este caso es este código que está aquí. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a pegar y le vamos a dar al próximo. Entonces aquí es donde entran las preguntas que nos van a hacer de qué tipo de negocio nosotros tenemos. En este caso te está preguntando cuál es tu tipo de negocios. Si tu negocio aún no está registrado con el Estado, puede abrir una cuenta como propietario único. O sea, aquí le llaman sole proprietor.
proprietor, creo, sí. Entonces, que es el propietario único. Pero si tú tienes una LLC, como muchos de nosotros tenemos, tú puedes darle a una LLC. Si es de un solo miembro, como es el caso mío, entonces yo le voy a dar a LLC de un solo miembro. Si es de varios miembros, como si tú tienes una LLC de varios miembros, entonces elegirías esta. O si tienes una comprobación, en mi caso es una LLC de un solo miembro, así que le vamos a dar a próximo. Entonces, luego aquí vamos a poner cuál es el nombre legal de tu LLC. Vamos a suponer que mi LLC se llama Modo FBA LLC y vamos a poner... No, perdón, aquí me está preguntando cuál es el nombre mío. Vamos a poner que mi nombre es Leonel. Yo no tengo segundo nombre. Voy a poner mi apellido, que es Hiraldo. Y voy a poner que yo vivo aquí en los Estados Unidos y le vamos a dar a próximo. Siempre tienes que asegurarte que ponga los datos correctos. Aquí entonces me está preguntando cuál es mi número de teléfono. Y también entonces voy a poner mi número de teléfono. Y básicamente es totalmente intuitivo. Vamos a poner nuestro número de teléfono y le vamos a dar a próximo. Luego te van a enviar un código a el número de teléfono que tú acabas de poner, que entonces lo único que tenemos que poner es ese código que ellos nos acaban de mandar. Así que yo voy a revisar ese código y lo vamos a poner ahora mismo. Vamos a ver. Sí, creo que aquí me llegó el código. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar y le vamos a dar a próximo. Luego me está pidiendo cuál es la dirección de mi casa. En este caso también tú tienes que poner la dirección de tu LLC. Si tú tienes una LLC, es muy importante que tú pongas la dirección tal cual como está en tu LLC. Eso es lo que yo voy a hacer en este caso. Voy a poner toda la información de mi LLC. Esto va a estar borrado, ustedes no lo van a poder ver porque es mi dirección personal. Pero así tú lo tienes que hacer y lo próximo que vamos a hacer es que le vamos a dar a próximo. Ok, aquí una vez más. Todo intuitivo, te va a pedir cuál es tu fecha de nacimiento. Aquí yo voy a poner también mi fecha de nacimiento. También la voy a borrar. Y también me va a preguntar cuál es el Social Security mío. Y también me va a decir por qué necesitamos, si tú quieres saber por qué ellos necesitan el Social Security, tú puedes leer aquí y dice que al igual que cualquier banco de los Estados Unidos, el gobierno nos exige que verifiquemos tu identidad antes de abrir su cuenta. Sabemos que su número de seguridad social es confidencial, por lo que pretendemos usarlo solo con fines de identidad y seguridad. Entonces aquí lo único que tenemos que poner en nuestro Social Security, eso voy a hacer. También lo voy a tapar y le vamos a dar a próximo. Entonces, luego de eso me va a preguntar el nombre comercial legal. Esto puede ser un DBA, que es Doing Business As, pero también puede ser el nombre de tu empresa. En este caso vamos a poner Modo FBA LLC. Luego me va a decir qué porcentaje del negocio yo soy dueño. En mi caso es 100%. Una vez más, si tu LLC, tú eres codueño y tú tienes 50%, entonces aquí tú pondrías que tú tienes un 50%. ¿Cuál es el cargo dentro de tu empresa? Aquí tú puedes poner si tú eres el CEO o el oficial ejecutivo. Si yo voy a poner que soy el CEO. ¿Y dónde está registrada la empresa? Entonces, en este caso, yo voy a poner que está registrada en Pensilvania. Una vez más, aquí tú tienes que poner dónde tú registraste tu empresa. Si fue en Florida o en cualquier otro lugar, ahí tú la vas a poner. Entonces, luego me va a decir cuál es mi dirección de negocio. Le voy a decir que es igual a la dirección que ya yo he puesto anteriormente. Si tú tienes una dirección diferente, aquí la puedes cambiar, pero para mí es básicamente lo mismo. Aquí dice si yo tengo algún tipo de teléfono de negocio. En este caso, le voy a decir que use el mismo teléfono del solicitante. Y luego me pide si yo tengo algún tipo de redes sociales y de sitio web. Y dice, usamos datos públicos en línea para ayudar a verificar su identidad, incluidos Facebook y LinkedIn. Entonces, si tú quieres poner tu social media, lo puedes poner aquí. Y luego, básicamente, nos está preguntando cuándo fue que hicimos nuestra empresa. En este caso, vamos a decir que yo hice la empresa en noviembre del 2022. Vamos a poner un ejemplo y vamos a dar a próximo. Luego me va a preguntar a qué industria. ¿Qué industria es a la que pertenece mi empresa? En este caso podemos aquí mirar cuáles de estas serían como las que más le encajen a nuestra empresa. Vamos a ver si hay algo como con e-commerce. Ok, aquí todos los demás minoristas de tiendas misceláneas, excepto tienda de tabaco. Yo creo que es esa.
de César, no sé cómo se diría en inglés, pero por eso fue que me tardé un poquito buscándola, pero básicamente es esa. Aquí, si tú tienes cualquier argumento comercial que tú quieras poner, qué vendes y con quién y cómo ganas dinero, si tú no sabes qué poner aquí, le puedes preguntar a ChatGPT, entonces lo puedes poner aquí. Número de empleados que tú tienes en tu negocio, digamos que si eres tú solamente, cuál es el propósito principal de su cuenta comercial, entonces aquí podemos poner contabilidad, cuentas por cobrar, eso puede ser, gastos comerciales, operando, nóminas de sueldo. Yo en este caso pondría otros. ¿Cuál es el propósito principal de su cuenta comercial? Bueno, vamos a poner que es contabilidad en este caso. Entonces aquí tenemos que poner algo que vende. Vendo de todo en Amazon. Aquí sería bueno que tú, como te digo, si tú no sabes qué poner, busques en ChatGPT y le digas que haga un resumen de más o menos lo que tú haces y lo pones aquí. Es solamente lo que ellos necesitan. Se necesitan por lo menos 50 caracteres mínimo. Vendo de todo en Amazon, incluyendo ropas, zapatos y comida. Vamos a ponerle eso para que nos deje pasar. Entonces, aquí nos está preguntando cuáles son tus ingresos mensuales. Aquí depende mucho, pero vamos a decir que vamos a poner 5,000 plus. Aquí también vamos a poner cuáles son las transferencias electrónicas que vamos a hacer. En este caso vamos a decirle que son más de 1,000. Importe de dispositivo de cheque, vamos a decir que son menos de 1,000. Ya esto depende mucho de lo que tú vayas a mover en tu cuenta. Transferencias bancarias entrantes, menos de 1,000. Transferencias electrónicas salientes, también vamos a ponerle menos de 1,000. Y esta también vamos a ponerle menos de 1,000. Si tú haces negocio fuera de los Estados Unidos, lo puedes poner que yes y te va a pedir más información, pero en mi caso es que no. Una vez más, aquí tú vas a poner lo que vaya más de acorde contigo. Entonces selecciona el tipo de documento que tú quieras poner. En este caso, si tú quieres elegir una licencia de conducir de los Estados Unidos o tu pasaporte, puedes elegir cualquiera. Si digamos yo voy a poner una licencia de los Estados Unidos, entonces, eso es lo que tengo que hacer en este caso. Como LLC, el documento debe incluir, entonces aquí también nos está pidiendo los artículos de organización certificados de nuestra empresa. Esto es muy importante, que hay que subirlo. Entonces, en los artículos de organización, esto te lo van a entregar cuando, por ejemplo, si tú hiciste los pasos como yo muestro en cómo abrir tu LLC, tú vas a recibir los artículos de organización y eso es lo que ellos te están pidiendo. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que hacer es buscarlo en tu computadora una vez más y entonces luego de eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir. Yo voy a tomar cualquier cosa como ejemplo, pero aquí tú tienes que subir los artículos de organización de tu empresa. Es muy importante. Entonces, básicamente aquí luego nos está diciendo cuáles son todos los datos que hemos puesto. Aquí solamente lo que tenemos es que revisar y luego le vamos a dar a continuar. Aquí entonces nos vas a decir que necesitamos que tú leas los términos y condiciones. Le vamos a decir que lo leímos y también vas a decir que certifico que este es mi número de empleador EIN o es tu Social Security. En este caso también le vas a dar ahí. Y ya lo último que tú tienes que hacer es que tú tienes que darle a aplicar. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer si tú quieres abrirte una cuenta de negocios aquí en los Estados Unidos. Una vez más, yo recomiendo mucho Novo, porque la he utilizado desde el principio, nunca me han quedado mal. Como ellos decían al principio, es una empresa que no cobra ningún tipo de fee ocultos. Hay otras empresas que te dicen, oh sí, no vamos a cobrar ningún tipo, no tenemos ningún fee, pero después con el tiempo te dicen, te cobramos $10 porque tú no pusiste nada de dinero en la cuenta, o te cobramos $10 por esta transacción. En Novo tú no vas a tener nada de eso. Una vez más, te voy a dejar el link de mi link afiliado de Novo. Si tú quieres abrir una cuenta de negocio con ellos, lo puedes hacer con el link que te voy a dejar en la descripción. Así que nada, muchas gracias una vez más por estar aquí, ver el video. De verdad que para mí siempre es un placer que ustedes estén aquí toda la semana. Así que sin nada más, me despido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Chao.